Muy buenas tardes, esta es la señal del canal del Congreso y mencionarles que en breve se reanudará la sesión del Pleno del Congreso. Debemos recordar que en esta mañana se ha aprobado y debatido también iniciativas sobre el tema concierne a seguridad nacional y defensa nacional. Y una de las iniciativas que fue aprobado por los representantes fue la que propone declarar de necesidad pública la creación de un centro de instrucción y entrenamiento especializado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. ¿Esto qué permite? Permite cohesionar el accionar de efectivos de ambas instituciones y que puedan enfrentar sin improvisaciones y en óptimas condiciones técnicas y profesionales. Para que nos pueda ampliar sobre este tema y otras iniciativas que fueron aprobadas en galerías del hemiciclo central se encuentra nuestra compañera Vilma Mondragón. Vilma, adelante. Gracias, Cecilia. Sí, como decías, en horas de la mañana, el Pleno del Congreso aprobó la creación de la escuela especializada para los efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales. Como decías, esto permitirá cohesionar el trabajo de ambos efectivos, quienes podrán enfrentar en mejores condiciones técnicas y profesionales a los remanentes de Sendero Luminoso y del narcotráfico acantonados especialmente en la zona del BRAE. Asimismo, la representación nacional aprobó un proyecto de ley que garantiza la defensa legal de los efectivos policiales inmersos en investigaciones. Cabe señalar que la norma especifica que en caso de que los policías resultaran culpables, deberán reembolsar al Ministerio del Interior todo lo gastado en su defensa. Cabe destacar también que la representación nacional eligió el día miércoles para debatir solamente proyectos relacionados con seguridad ciudadana y defensa nacional. El pleno matutino se suspendió en circunstancias en que se debatía el proyecto de ley que regula el uso y define mayores requisitos para solicitar licencia para portar armas de uso civil. Asimismo, para la fabricación, comercio y uso de armas y municiones que no son de guerra. El dictamen señala que es necesario fijar una edad mínima de 21 años para otorgar licencia para portar armas. Asimismo, señala reducir de 5 a 2 años la vigencia del permiso de uso de armas. En estos momentos, la representación nacional va llegando y marcando su asistencia. Se están leyendo diversas mociones de saludo. Ya se encuentra presente el titular del Parlamento, Víctor Isla. Del congresista Zamudio Briceño, el Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Nicolás de Piérola en la persona de su alcalde, señor Ronnie Gamaniel Medrano Riveros, con motivo de celebrar el próximo 3 de noviembre un nuevo aniversario de creación política. Del congresista Díaz Dios, el Congreso de la República acuerda saludar al distrito de Pacaipampa de la provincia de Ayabaca, que celebra su 106 aniversario de creación política institucional. Del congresista Urquizo Magia, el Congreso de la República acuerda expresar el saludo y felicitación a la Universidad Nacional Federico Villarreal, representada por su rector, doctor José María Viaña Pérez, con motivo de celebrar el 30 de octubre un nuevo aniversario de creación institucional. Del congresista Espadaro Phillips, el Congreso de la República acuerda expresar la más sincera felicitación y saludo al distrito de Calango
con motivo de la celebración de sus 125 años de creación política este 4 de noviembre. Del congresista Díaz Dios. El Congreso de la República acuerda que el próximo miércoles 14 de noviembre el distrito de Colán de la provincia de Paita celebra su 104 aniversario de creación institucional. Del congresista Kobashigawa. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación a la provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, al conmemorarse el día 3 de noviembre del presente año el 112 aniversario de su creación política. Del congresista Gagó Pérez. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo a Radio Canta Grande FM 97.7 al conmemorarse el 30 de octubre del 2012 su 15º aniversario de fundación institucional. De la congresista López Córdoba. El Congreso de la República acuerda saludar y expresar su reconocimiento al distrito de Yipa con motivo de conmemorarse el próximo 15 de noviembre el 55 aniversario de su creación política. Del congresista Falconi Picardo. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo y felicitación a todos los miembros y autoridades del Club de Leones de Lima y a nivel nacional al conmemorarse el 23 de octubre del presente año el 58 aniversario del leonista peruano. Del congresista Cerillo Basalar. El Congreso de la República acuerda expresar el más efusivo saludo al Instituto de Contadores del Perú en su presidente Carlos Montes de Oca Wixan, a su consejo directivo y por su intermedio a todos sus miembros. ¿Sí? Del congresista Gagó Pérez. El Congreso de la República acuerda expresar su saludo a Radio Canto Grande FM 97.7 al conmemorarse el 30 de octubre del 2012 su 15º aniversario de fundación institucional. Del congresista Díaz Dios. El Congreso de la República acuerda que el próximo lunes 5 de noviembre el distrito de La Matanza de la provincia de Morropón celebra su 48 aniversario de creación política institucional. Del congresista de la Torre Dueñas. El Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación a la ciudad de Sicuani, provincia de Canchis, de la región Cusco, por conmemorarse el 4 de noviembre un nuevo aniversario de elevación de villa a la ciudad del distrito de Sicuani. Del congresista de la Torre Dueñas. El Congreso de la República acuerda expresar su más cálido saludo y felicitación a la benemérita ciudad de Urubamba, región Cusco, por conmemorarse el 9 de noviembre del presente año el 173 aniversario de haber sido elevada a benemérita ciudad de Urubamba. Del congresista Acuña Núñez. El Congreso de la República acuerda saludar a la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo al conmemorarse el 1 de noviembre del 2012 sus 165 años de creación. Buenas, continuamos la sesión. Siguiente proyecto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 967 y 1196. Se propone modificar la ley 29.182,
Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, con el fin de eliminar el conflicto normativo entre la citada ley y la Ley 28.359, Ley de Situación Militar de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional del periodo anual de sesiones 2011-2012, recaído en los proyectos de ley 967 y 1196, por el que se propone modificar la ley 29.182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar. Tiene la palabra el congresista Urquizo Magia, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio, un saludo a las señoras y señores congresistas de la República. Y en relación al proyecto de ley que ha merecido el dictamen por unanimidad de este pleno especial, se trata de dos proyectos de ley, la iniciativa 967 y 1196. La iniciativa 967 fue presentada por el Poder Ejecutivo, por el que se propone modificatorias a la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial y sus modificatorias previstas en el Decreto Legislativo 1096. Y por otro lado, el proyecto de ley 1196 presentado por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú, por el que se plantea modificar los artículos 5, 10 y 23 de la Ley 29.182, la Ley del Fuero Militar Policial. Esta iniciativa fue impulsada por el señor congresista Tomás Zamudio Briceño y obviamente una serie de congresistas de la bancada Gana Perú, quienes suscribieron la presente iniciativa. Quiero señalar, señor presidente, que ambas iniciativas legislativas han recaído en un dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional. En el primer punto se propone la modificación del artículo 5 con la finalidad que el fiscal supremo también pueda acceder a la presidencia del Fuero Militar Policial en aplicación del principio de igualdad de acceso a la función pública. Considera que sea el Consejo Ejecutivo del Fuero quien designe a los vocales superiores, a los fiscales superiores, jueces y fiscales, teniendo en cuenta que todos provienen del mismo cuerpo jurídico militar policial. Esto permitirá un mayor consenso en la designación, evitando copamientos, ya que dispone sea previo concurso de méritos y evaluación curricular. Esto es bueno resaltar, ¿no? Se trata de que sea el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial el que designe a los vocales superiores, a los fiscales superiores, a los jueces y fiscales, teniendo en consideración el concurso de méritos y la evaluación curricular. Se incorpora también la posibilidad de que sea este Consejo Ejecutivo quien apruebe la doctrina jurisdiccional en materia penal militar policial, con la finalidad de que sirva de guía para los operadores jurisdiccionales y fiscales del fuero. Incluye la necesidad de que el personal que presta servicios en el fuero esté sujeto al máximo órgano, esto es al Consejo Ejecutivo, quien regula la disciplina y las labores a desarrollar por los recursos humanos. Se propone la modificación del texto considerando la potestad del presidente de la República, quien en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, previa evaluación, nombre a los vocales y fiscales supremos. Asimismo, se considera que los vocales y fiscales supremos podrán ser oficiales generales o almirantes en situación de actividad o retiro, pues resulta que en el texto actual se está discriminando a los oficiales en actividad, exigiéndoles que pasen a la situación de retiro para ser designados, es decir, para tener este estatus de vocales y fiscales supremos. Como consecuencia de esta propuesta, se elimina la disposición complementaria contenida en el texto legal y es necesario señalar que el segundo párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo 1096
dispone que la causal de cese por límite de edad para los magistrados recién entrará a vigencia a partir del 1 de enero del 2015. Ello está generando una distorsión en el cuerpo jurídico de los institutos armados y de la Policía Nacional del Perú, debido a que no se cuentan con vacantes para el grado de general o almirante, y ello debe corregir esta problemática derogando dicho texto. Y por último, la modificación del artículo tiene por objeto eliminar la causal de renovación a solicitud del magistrado castrense, quedando la causal circunscrita únicamente a la renovación, con la finalidad de que sea concordante con el artículo 44 de la Ley de Situación Militar de las Fuerzas Armadas y con la Ley de Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, ambos referidos a las causales de pase al retiro. Debemos señalar que la condición de fuero militar policial tiene rango constitucional y como tal, señor presidente, consideramos que a través de estas dos iniciativas legislativas que tienen que ver con el fortalecimiento organizacional del fuero militar policial, estaremos superando una serie de inconvenientes que se han presentado en su funcionamiento. Quiero resaltar que se han recabado importantes opiniones de parte del Poder Ejecutivo, los mismos que han sido incorporados en las iniciativas legislativas que permiten traer el día de hoy el respectivo dictamen. Por ejemplo, señor presidente, el mismo fuero militar policial con fecha 23 de abril del 2012 concluye afirmando de que el fuero militar policial es una norma especial y que su ley orgánica o su ley de organización y funciones regula el estatuto jurídico de los jueces y fiscales militares policiales. ¿Están de acuerdo con esta causal de renovación a solicitud del magistrado castrense? De igual manera, el Ministerio de Defensa, con fecha 27 de abril del 2011, suscrito por el ministro de Defensa, traslada la opinión favorable y propone su viabilidad y respectiva aprobación. Estas son opiniones que se encuentran en el dictamen que obra en la carpeta de cada uno de los señores congresistas. Señor presidente, concluyo esta intervención resaltando que el respectivo dictamen mereció su evaluación por parte de la comisión y ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señor presidente. No habiendo solicitado ningún legislador la palabra, se da el punto por debatido y se pasa al siguiente proyecto, esperando el momento oportuno para someter a votación el dictamen sustentado por el congresista Urquizo. De las Comisiones de Justicia, Educación y Defensa Nacional, proyectos de ley 273, 304 y otros, se propone regular la seguridad y el control de los espectáculos deportivos. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, recaído en los proyectos de ley 273, 304, 317, 323, 337, 450, 451, 452, 453, 463, 470 y 618, por el que se propone regular la seguridad y el control de los espectáculos deportivos. No encontrándose la presidenta de la Comisión de Justicia, tiene la palabra el congresista Urquizo. Señor presidente, muchas gracias.
a través del dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional, resalto, aprobado por unanimidad en su sesión del día 1 de septiembre del presente año, nos pronunciamos en relación a las iniciativas legislativas 453 y 470, los mismos que han sido acumulados. Y no obstante, teniendo en consideración que la principal comisión es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión de Defensa Nacional, al ser comisión secundaria, se ha pronunciado de manera favorable con respecto a las dos iniciativas legislativas. Las iniciativas, bajo análisis, tienen por finalidad regular la seguridad y el control de los espectáculos deportivos, calificar el recinto deportivo, establecer infracciones y sanciones y las responsabilidades que debe generar el incumplimiento de la presente norma. Debemos señalar que el proyecto de ley 453 propone también la modificación del Código Penal, parte en la cual la Comisión ha visto por conveniente inhibirse por corresponder a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por un tema de especialidad. En las últimas décadas, a partir del desarrollo tecnológico y los cambios drásticos en las organizaciones políticas, económicas y sociales, ha sobresalido el deporte y la relevancia que viene adquiriendo. El Congreso no es una excepción, tiene referentes muy importantes en este Parlamento, como la congresista Zenaida Uribe, la congresista Luisa María Cuculiza, ¿no? En consecuencia, el desarrollo tecnológico, los cambios drásticos en las organizaciones políticas o sociales, ha generado que tengamos referentes en el deporte y que obviamente le dan valor agregado con su preocupación en los temas políticos. Y es así que hoy día podemos hablar de una responsabilidad compartida en los tres niveles de gobierno: la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades, han precisado que existen competencias deportivas y por tanto debe impulsarse la política deportiva en estos tres niveles de gobierno. La relevancia que el deporte viene adquiriendo ha permitido convertirse en una actividad cuya notoria presencia involucra los ámbitos más profundos que los meramente recreativos. Las actividades deportivas movilizan millones de personas, involucran grandes cantidades de dinero, son el centro en el que convergen una serie de intereses de distinta índole, lo que hace inevitable la presencia de conflictos que el derecho como instrumento regulador del comportamiento humano debe resolver. La violencia en los espectáculos deportivos se encuentra inserta en agresiones contra la persona y la sociedad, no siendo concordante con el espíritu de la actividad deportiva. Teniendo en cuenta el contexto y el marco mencionado, estas iniciativas proponen legislar sobre este extremo, considerando los antecedentes, los espectáculos públicos, los aspectos organizativos, el control y la fiscalización, los sistemas de prevención y seguridad, la situación y el accionar de la Policía Nacional del Perú, la infraestructura deportiva y la tecnología aplicada, la normatividad legal y deportiva vigentes en la materia, entre otros. Bajo el pretexto del deporte tenemos las barras bravas, que cada vez son más agresivas y nocivas, llegando a actuar con premeditación, conformando pandillas. Esta propuesta busca llenar un vacío en la legislación actual referido a la actuación de nuestra Policía Nacional del Perú en casos de delito flagrante, en el ámbito de las excepciones establecidas en el artículo 2, inciso 9 de la Constitución Política del Estado, respecto al derecho de inviolabilidad del domicilio por motivos de grave riesgo para la vida o seguridad de las personas, así como en el ámbito del artículo 70 de la norma constitucional. En lo que respecta a la intervención de la policía en los espectáculos públicos deportivos, artísticos u otros, la iniciativa busca complementar los supuestos de intervención policial para asegurar el orden interno en estos espectáculos. Es necesario implementar la responsabilidad solidaria de los clubes y asociaciones deportivas,
por lo que se promueve la conciencia de responsabilidad al interior de los clubes y asociaciones deportivas, estableciendo que la citada responsabilidad procede cuando se constaten daños materiales y personales a personas naturales o jurídicas como producto de un espectáculo deportivo promovido por las instituciones. Además, se determina, señor presidente, que en todos los recintos deportivos que se reciban a las barras de los clubes o a las asociaciones deportivas se cuente con cámaras de seguridad que registren el actuar durante el desarrollo del espectáculo deportivo, estableciéndose que se deben ubicar cámaras de seguridad en los espacios de acceso al recinto, en los interiores, los exteriores y los espacios que sirven de ingreso y salida de los integrantes de estas barras. También es de resaltar la importancia de una primera medida de prevención a través de la propuesta que se formula para que los integrantes de las barras de los clubes o asociaciones deportivas sean mayores de 18 años de edad. Por excepción, podrán tener 16 años con la debida autorización notarial de los padres, asumiendo las responsabilidades civiles, administrativas, que hubiera lugar por la conducta de los menores. Es urgente realizar campañas educativas contra la violencia en los espectáculos deportivos a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Instituto Peruano del Deporte, del Ministerio de Educación. Asimismo, debe considerarse que la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, los centros departamentales, distritales y municipales de recreación y deporte y los demás organismos vinculados al deporte tienen que realizar campañas educativas de sensibilización contra la violencia en los espectáculos deportivos. Por ello se considera, presidente, necesario incorporar una disposición final que disponga que su implementación se realizará con los recursos con los que cuenta cada uno de los sectores. Además, se considera oportuno precisar que la labor de la policía es resguardar y garantizar el desplazamiento de los espectadores empadronados previamente por los clubes. Los miembros de la Comisión de Defensa Nacional han considerado de vital importancia la aprobación de las presentes iniciativas legislativas, considerando la necesidad de terminar con la violencia en los espectáculos deportivos ocasionada por las barras bravas y los hinchas que se unen en pandillas para asaltar y destruir la propiedad pública y privada, y llegando en algunos casos a los extremos de ocasionar lesiones, hasta muerte en los ciudadanos que tienen relación con estos espectáculos. En ese sentido, señor presidente, quiero resaltar que estos dos proyectos de ley que han merecido la atención por parte de la Comisión de Defensa en su sesión del 1 de septiembre han sido aprobados por unanimidad, no sin antes, con la presencia de la congresista Tello, resaltar que la principal comisión es la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, cuyo pronunciamiento será valioso para enriquecer la participación de los señores congresistas, obviamente parlamentarios y a la vez deportistas, ¿no?, en el Pleno a través de este debate que usted va a presidir, congresista Eguren. Gracias, congresista Urquizo. Tiene la palabra la congresista Pérez Tello, presidenta de la Comisión de Justicia y en calidad de primera comisión. Muchas gracias, presidente. El dictamen que traemos a su consideración acumula los proyectos de ley 273, 304, 317, 323, 337, 450, 451, 452, 453 y 618, con un texto sustitutorio que es el que proponemos. Y lo que busca es sancionar la violencia en espectáculos deportivos, modificando adicionalmente el artículo 315 del Código Penal. Los proyectos que se están acumulando corresponden a distintas bancadas y distintos autores. El proyecto 273 a Gana Perú, el 304 al Grupo Fujimorista, está Luciana León con el 317, Renan Espinosa 323, José Luna 337, Octavio Salazar 450, 451, 452, 453, Marco Falconi 618. El objeto de todos estos proyectos
presentados es la creación de una ley que sancione la violencia en la realización de los espectáculos deportivos y dentro de esto se modifique el artículo 315 del Código Penal. ¿Para qué es que se plantea la necesidad de este proyecto cuando ya existe una norma que en teoría regularía esta y otras situaciones? Se plantea para prevenir y en su caso sancionar la violencia en los espectáculos deportivos profesionales o con ocasión de ellos. Para ello es importante mencionar que hay un glosario al final de la norma propuesta donde se define deporte profesional y es una actividad deportiva remunerada que ya se encuentra regulada adicionalmente en otras normas. ¿Cómo es que se pretende evitar esta violencia en los espectáculos deportivos, regulando la conducta de todos los actores que intervienen en el desarrollo de esta actividad? Entiéndase clubes, barras y por supuesto los organizadores. Los proyectos en materia del presente dictamen han recibido opinión favorable de distintas instituciones: la Federación Peruana de Fútbol, el IPD, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Adicionalmente, se llevó a cabo una mesa de trabajo en octubre del 2011, en la cual se contó con representantes de distintas instituciones y además de los distintos actores que se han mencionado dedicados a los espectáculos deportivos en nuestro país, profesionales. Los contenidos generales ya han sido mencionados por el congresista Urquizo, sin embargo, es menester comentar algunos de ellos. En primer término, lo que se busca es apoyar al deporte y aunque no pareciera, hay actuaciones en las cuales apoyar al deporte podría tener relevancia jurídica. ¿Y en qué hechos, en qué situaciones esto tiene relevancia jurídica? Cuando con motivo del apoyo del deporte se pueden generar daños al patrimonio e incluso en situaciones lamentables, una de ellas en particular, con el joven Oyarse, generan el repudio de la población y por eso muchas de estas iniciativas se generan a partir de este hecho, pero necesitamos evitar que un nuevo hecho suceda y por eso es que consideramos que es necesario hacer este debate. Establece además corresponsabilidad entre auspiciadores, hinchas, dirigentes deportivos, instituciones deportivas y organizadores del evento. Establece adicionalmente que el responsable de llevar a cabo esto es el Ministerio del Interior. Y aquí hay una modificación sustantiva en relación a la ley 26830, que era la Ley de Seguridad y Tranquilidad Pública en Espectáculos Deportivos. ¿Y por qué se hace esta variación que tiene que ver con el responsable último en razón de su especialidad? Porque esa ley recogía la figura del prefecto y subprefecto. Cuando esto cambia a la autoridad política actual de gobernador y teniente gobernador, se les quitan algunas atribuciones. Entre las atribuciones que se le quitan es esta, la de evaluar la responsabilidad en la regulación de los eventos. Ya entrando al texto de la norma, es decir, al articulado en sí mismo, en contenidos generales aún, se regulan las siguientes materias. Primero, la responsabilidad de los clubes deportivos profesionales respecto de dos cosas: la labor de fiscalización y la responsabilidad solidaria en caso de que se produzca algún daño al patrimonio o algún daño a la integridad física o a la vida en el peor de los supuestos. Se establece la necesidad de un sistema de vigilancia y de cámaras de seguridad. Aquí es menester indicar que hay una contradicción que se tiene que subsanar entre el artículo 5 y 6 porque no hay claridad respecto de quién es el que asume la responsabilidad por estas cámaras de vigilancia que se tendrían que poner. Eso es un texto que vamos a coordinar con las demás comisiones para corregirlo, porque en los tres dictámenes se repite esta falta de claridad respecto de quién es el responsable último. También recoge la posibilidad del empadronamiento de integrantes de barras como una medida preventiva, pero a diferencia de la norma anterior que ya lo recogía, acá hay una responsabilidad solidaria de parte de los clubes en caso de que no cumplan con este mandato legal. Se establecen, por tanto, sanciones a través de medidas disciplinarias por un lado, pero también a través del derecho penal. Específicamente la modificación del artículo 315, cuando se ocasionen disturbios, que eso ya está regulado, pero que estos sean ocasionados con motivo de la realización del espectáculo deportivo, incluso horas después de llevado a cabo el mismo. Y a eso articulado, detallado, hay algunas cosas que me parece importante mencionar. Primero, se establece la necesidad de fijar un calendario anual. Y si hay una modificación de ese calendario, que se informe con la debida anticipación, de manera que se pueda organizar al Ministerio del Interior y a las personas destacadas para llevar a cabo el resguardo del orden sin que esto altere la posibilidad de proteger otras cosas que también son responsabilidad del Ministerio. La intervención eficiente de la Policía Nacional del Perú en momentos claves. Primero, durante los desplazamientos, prohibiendo
concentraciones, desplazamientos de barras, disolver preconcentraciones y controlar el ingreso y la salida de los barristas. Segundo, un seguro para espectadores. Y este es otro tema en el cual hay discrepancia respecto al monto del seguro en las distintas comisiones que representamos todos y en las cuales el Pleno tendrá que tomar una decisión. Se establece un sistema de vigilancia con disponibilidad de registros fílmicos, empadronamiento de integrantes de barras, que reconoce un límite de edad para poder empadronarse y un conjunto de requisitos que permiten la identificación. Se establece también un sistema para el control y venta de entradas, la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD que se crea a partir de esta norma, un conjunto de prohibiciones para poder ingresar a los recintos a donde se va a llevar a cabo el espectáculo deportivo, tales como que no se ingrese en estado de ebriedad, o habiendo consumido estupefacientes, o con una indumentaria o disfraz que eviten que se pueda identificar a la persona que lo porta. El no permitir ingresos con requisitorias, lo que supone, por supuesto, montar un sistema logístico que permita la verificación, por lo menos al azar. Que no se puede ingresar con arma cortante o de fuego y la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas. Se establecen un conjunto de sanciones a los incumplimientos y lo que a mí me parece más importante resaltar es que se establece también una obligación preventiva, que es la de llevar a cabo campañas educativas para tener la sanción, pero también la prevención. Se fija que esto deberá ser reglamentado en 60 días y una vacatio legis de 180 días para el proceso de implementación necesario en todos los lugares a donde se lleven a cabo espectáculos deportivos. Lo único que no está sujeto a esta vacatio legis son las medidas, las disposiciones complementarias, que reconocen 90 días para el empadronamiento y la modificación, por supuesto, al día siguiente de la publicación del Código Penal. En la medida en que esto atente contra la integridad física y se termine en muerte, ese hecho será considerado asesinato. Hay unas preocupaciones que quiero mencionarles para ayudar en el debate, y es que si bien constituye este dictamen una respuesta para frenar y sancionar de mejor manera la violencia en los espectáculos deportivos, y todos sabemos que esto respondió a una coyuntura muy dolorosa para el Perú, también somos conscientes que no es la misma realidad, la realidad de Lima, que la de las capitales de provincia, y que estas muy difícilmente podrían ser aplicadas a cabalidad al interior del país, donde la infraestructura deportiva muchas veces es mínima y los recursos económicos también podrían ser escasos o nulos. Por ello, establecer sistemas de videovigilancia o butacas numeradas podría aplicarse gradualmente. En todo caso, eso lo sometemos a su consideración y abrimos la posibilidad del debate. Eso, presidente, y mencionar algunas de las diferencias con las comisiones que también han dictaminado. Una de ellas es una diferencia con la Comisión de Educación respecto del seguro, reconocido para nuestro dictamen en el artículo 4. Para nosotros, en caso de invalidez permanente o muerte del espectador, la cobertura sería de 100 unidades impositivas tributarias. Para la Comisión de Educación y de Defensa, la unidad serían 200 unidades impositivas tributarias. Esa es una primera diferencia. Un segundo tema es la necesidad de regular mejor el 5 y 6 para que no haya contradicción en su texto. En el artículo 19 nuestro, de 10 hasta 100 UITs, en caso de que la falta sea muy grave, es lo que establece defensa. Y habría que modificar un artículo para que esto se contemple. Es decir, las precisiones y las diferencias entre uno y otro son mínimas y creo que podríamos arribar a un texto sustitutorio único, presidente, tomando, por supuesto, previamente las recomendaciones del Pleno. Muchas gracias. Gracias, congresista Perestello. Tiene la palabra el congresista Mora, presidente de la Comisión de Educación. Señor presidente, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte se ha pronunciado favorablemente sobre el 273-2011, proyecto 2304, 317, 323, 337, 463, 450, 452, 618, que con texto sustitutorio propone la Ley de Protección frente a la violencia de espectáculos públicos. También se ha pronunciado las comisiones de Justicia y Defensa Nacional. Todas las proposiciones de ley que se han acumulado en el presente dictamen guardan unidad en sus objetivos, referidos básicamente a prever, evitar, actuar, sancionar y corregir
los probables actos de violencia que se presentan con frecuencia en nuestro país, especialmente en el caso del fútbol profesional, que resultan pertinentes sean regulados a través de una norma con rango de ley. Las iniciativas tienen como antecedente el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley números 3604, 3655, 3660 y 3882-2009 CR, que quedó a la orden del día del Pleno en el periodo parlamentario 2006-2011. Se propone mejorar las normas que regulan la violencia en los espectáculos deportivos, proponiendo un nuevo modelo de legislación de seguridad y control contra los espectáculos deportivos, que regule todos aquellos comportamientos que realizan las barras bravas, con medidas orientadas a reforzar los mecanismos para preservar la seguridad y tranquilidad durante el desarrollo de un espectáculo, y con la finalidad de erradicar los actos delictivos al interior de las denominadas barras bravas. Se propone que el IPD establezca el calendario anual de actividades, competencias nacionales e internacionales, el seguro para los espectadores, un plan de protección y seguridad con la participación del IPD, del INDECI y de la Policía Nacional del Perú. También se propone las medidas de prevención, seguridad interna y sistema de vigilancia en espectáculos deportivos, como postas médicas, módulos policiales, vigilancia, registros fílmicos, verificación de requisitorias, empadronamiento de barristas, control en la venta de entradas, implementación de medidas de control de alcohol, la cancelación de espectáculos deportivos cuya realización no asegure seguridad. Se crea la Dirección de Seguridad Deportiva en el IPD. Se señalan las infracciones en las que puedan incurrir los organizadores de espectáculos deportivos, las sanciones, faltas y delitos cometidos con ocasión de espectáculos deportivos, inhabilitación y la responsabilidad solidaria. También se propone la realización de campañas educativas preventivas. Asimismo, se propone modificar el artículo 315 del Código Penal para incrementar las penas privativas de libertad de los delitos donde más incidencia tienen estos supuestos. Estamos hablando de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, patrimonio, tranquilidad pública, etcétera, que se cometan con ocasión de un espectáculo deportivo. Desde la dación de la ley número 26830, Ley de Seguridad y Tranquilidad Pública en Espectáculos Deportivos, de julio de 1997, han transcurrido casi 15 años y las circunstancias han cambiado y las normas deben adecuarse a nuestra realidad, por lo que amerita la dación de una nueva ley que regule este tema y se adecúen las normas contenidas en la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, a efecto que de manera coordinada los organismos que conforman el Sistema Deportivo Nacional, como el Instituto Peruano del Deporte, que es el ente rector, los gobiernos regionales a través de los consejos regionales del deporte, gobiernos locales, Policía Nacional del Perú, de la correspondiente jurisdicción, regulen las condiciones de protección y seguridad de los espectáculos deportivos profesionales a efecto de evitar la violencia en dichos espectáculos. Por todas estas consideraciones, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte recomendó la aprobación de las acotadas iniciativas con el correspondiente texto sustitutorio contenido en el dictamen del 31 de mayo pasado. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Belaúnde. Gracias, presidente. Vemos que aquí estamos debatiendo hasta 3 proyectos de ley que a su vez unifican y acumulan diversos proyectos. Tenemos uno de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que acaba de ser sustentado por la congresista Marisol Pérez Tello, otro de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, que lo ha sustentado el congresista Daniel Mora, y finalmente tenemos un
proyecto de la Comisión de Defensa Nacional, que lo ha sustentado hará unos minutos el congresista Urquizo. Y ese proyecto relacionado con que ha sustentado el congresista Urquizo, a su vez es el resultado de la unificación de varios proyectos, entre los cuales se incluye uno presentado por quien habla. Y en ese proyecto, que está reflejado en el texto propuesto por la Comisión de Defensa, que se denomina Ley que regula la seguridad y el control de los espectáculos deportivos, se incluyen diversas disposiciones complementarias finales, entre ellas la quinta, que corresponde a la autoría del congresista, de quien les habla en estos momentos. Y este proyecto, acumulado al de la Comisión de Defensa, se basó en una inspección realizada hará algo más de un año en el Estadio Monumental de la U. Y lo que se pudo comprobar en esa inspección es de que se trataba de un local deportivo que tenía un régimen de propiedad múltiple. Tenía una parte de algunos inversionistas, otra parte que pertenecía al Club Universitario de Deportes, o sea, a la U, y por último los famosos palcos que pertenecían a cada uno, que pertenecían en propiedad particular, bajo el régimen de propiedad horizontal, a los dueños de cada uno de esos palcos. Y esa situación de diversa propiedad obstaculizaba la acción de la policía. Y precisamente debido a ese obstáculo es que se produjo hace un año una muerte trágica ocasionada cuando diversos hinchas, me parece del Alianza Lima o del Universitario de Deportes, arrojaron de un palco a un hincha de la Alianza Lima. Y entonces, en vista de la impotencia, recalco, impotencia de la policía para prevenir este hecho, quien les habla presentó ese proyecto que literalmente dice lo siguiente, está en la disposición quinta complementaria final del proyecto aprobado por la Comisión de Defensa. Y ese dispositivo dice así: los locales, instalaciones y construcciones destinados a la realización de espectáculos públicos, deportivos, artísticos o de cualquier otra índole, porque esto puede pasar en otro tipo de locales también, sin perjuicio del régimen de propiedad al que estén sometidos, constituyen un recinto único para los fines de la seguridad pública y están sujetos a la supervisión de la Policía Nacional del Perú y de los órganos de defensa civil en el ámbito de sus respectivas competencias. ¿Y eso por qué, señor presidente? Porque en este caso había una empresa constructora que en realidad era la que dominaba esa instalación y los demás propietarios y la Policía Nacional resultaron auténticos convidados de piedra con el resultado de una muerte trágica. Considero que se debe tratar de unificar estos tres proyectos y ciertamente incluir esta quinta disposición final. Muchas gracias. Gracias, congresista Belaúnde. Tiene la palabra el congresista Chajay. Gracias, presidente. Felicitar a las comisiones, a los presidentes de comisión y a todos los miembros por este importante proyecto. Presidente, el Perú lamentablemente es uno de los países donde, si bien no hemos campeonado ningún título mundial, ningún campeonato mundial de fútbol, sin embargo, hemos tenido tragedias a nivel de estadios y somos líderes en ello, lamentablemente. El año 1964, en mayo del 64, tuvimos la tragedia famosa del Estadio Nacional, que murieron cerca de 400 personas en la Tribuna Norte,
cuando un árbitro uruguayo, Pasos, le anula un gol a Quiro Lobatón, que es el gol de empate para el preolímpico de ese año en Tokio, en Japón. Y así como esos, hemos tenido innumerables pérdidas de vidas en el Estadio Nacional. Tenemos la del chico que perdió la vida después que un cohete que viajó de oriente a occidente le estalló en la cara, un chico con síndrome de Down, lamentablemente. Y es por ello que apreciamos la labor no solamente sancionadora de este proyecto de ley, sino fundamentalmente preventiva. Y creemos que, al igual que Inglaterra, que igual que Italia, España, las cámaras de seguridad que detecten a los hinchas, a los barristas, a las pandillas que causen destrozos en los estadios o que atenten contra la vida de otro ser humano, deben ser corregidas de manera inmediata. Y el proyecto también contempla, uno de ellos, es que cualquier barrista, cualquier hincha que lamentablemente tenga un comportamiento impropio, inadecuado, una inconducta, no entre al estadio durante, la pena es mínimo un mes y máximo 24 meses. Las sanciones punitivas como consecuencia de actos antijurídicos están tipificadas en el Código Penal. Pero creo que esta ley, presidente, es complementaria en cuanto a las campañas preventivas, a la labor de la policía en el control de desplazamiento de las barras. Repito, las cámaras de seguridad son importantes como medida preventiva, pero también como medida sancionadora a aquellos malos hinchas. Y de alguna manera hacer un trabajo de inteligencia con las pandillas. En El Salvador, lamentablemente, hay estas famosas pandillas, los maras, que se han enquistado en la sociedad salvadoreña. Y estos malos ejemplos lamentablemente cunden en Sudamérica y el Perú lamentablemente no escapa de esta triste realidad. Y hacer además que los clubes, no solamente los más importantes, sino todos los clubes de provincias de Lima, sean copartícipes en una responsabilidad solidaria para tratar de controlar a los hinchas y reparar con seguros de vida o con seguros de salud a las personas, que somos la mayoría, que vamos a los estadios o a los espectáculos deportivos con las familias y queremos vivir tranquilamente algo que es deportivo y no es una guerra, creo que también es un... Un minuto para terminar, por favor. Y es por ello, presidente, que hacerlos a los clubes, a los presidentes de los clubes, hoy día a las juntas acreedoras, lamentablemente, de la SUNAT, por estos malos dirigentes que hemos tenido a lo largo de los últimos años, que se están encargando de nuestros clubes, hacerlos copartícipes de la seguridad en los estadios y que si la seguridad falla, ellos van a tener que sacar de las arcas de los clubes para reparar a aquellos hinchas que van con su familia, que van con los niños y que lamentablemente sufren las consecuencias de tarados, de imbéciles, que lamentablemente dañan no solamente la propiedad privada, sino la salud, el cuerpo y la salud y la integridad física de una persona que quiere asistir a un espectáculo deportivo, al entretenimiento, y que es el deporte finalmente quien nos aleja de las drogas y la criminalidad. Hacerlos a los clubes, repito, copartícipes solidarios, creo que es un paso adelante, y creo, presidente, que este proyecto hay que aprobarlo de manera solidaria, de manera unánime, porque es un paso adelante para la seguridad en los espectáculos del deporte. Gracias, presidente. Gracias, congresista Chejade. Tiene la palabra el congresista Salazar. Muchas gracias, señor presidente. La importancia, señor presidente, de este proyecto de ley. Este proyecto de ley, señor presidente, hay un dictamen de la Comisión de Defensa, un dictamen de la Comisión de Educación y se ha centralizado todo en la Comisión de Justicia. Este dictamen, estos tres dictámenes tienen coincidencias previos a los análisis y a los diagnósticos que se han realizado en cada una de las comisiones. Y este objetivo de esta norma, señor presidente, es acabar con los desmanes y los problemas que se tienen en las calles cuando se trasladan las barras desde diferentes lugares de Lima o en su efecto también partidos de fútbol profesional en cualquiera
de las regiones del país. Entonces, esto entra en funcionamiento, es toda una parte organizativa, administrativa, existe toda una situación importante relacionada a las penalidades que tienen que darse para que los clubes tengan necesariamente que cumplir. Se está creando una dirección de seguridad dentro del IPD, presidente, para que esta dirección de seguridad al interior del IPD sea quien tenga que coordinar todas las acciones de los estadios a nivel nacional, así como también con nuestra Policía Nacional. Esto es de suma importancia, presidente, porque se tienen problemas al momento del desplazamiento de las barras al interior de los propios estadios, porque a veces no se cumplen las disposiciones que están o dadas por el IPD y en otras también por ausencia de normas, y que esto indudablemente es aprovechado muchas veces por los clubes que no cumplen, como por ejemplo el tema de las barras, presidente. Tenemos, señor presidente, el tema de barras. ¿Cuántas barras se encuentran organizadas hasta el día de hoy? En un total de todo el fútbol profesional de Lima y el fútbol profesional de provincias. Estamos hablando de 15.405 barristas que están debidamente empadronados con los nombres. Se ha chequeado, por ejemplo, todo lo relacionado a los antecedentes, entre otras situaciones importantes para poder regularizar estas personas que acuden a los estadios. Gracias, presidente. A sus respectivos clubes. Entonces, de estos 15.000 barristas, presidente, se tienen empadronados 5.922. Por ejemplo, Alianza Lima manifestado que tenía 5.000 barristas. ¿Cuántos han sido empadronados hasta la fecha? 1.135. Porque existe la renuencia a empadronarse, porque para que le puedan entregar un carné, tiene necesariamente que pasársele por la pantalla, ver si tiene requisitorias, si tiene antecedentes. Y las personas que indudablemente tienen estos tipos de antecedentes de haber generado una serie de problemas al interior de los estadios, necesariamente no deberían ingresar a los estadios para poder evitar. Porque si no, entramos pues en temas de que se generen problemas al interior de los acontecimientos que ya todos y cada uno de nosotros conocemos, presidente. Este proyecto de ley, presidente, cae exactamente en lo que se necesita y se requiere. Es importante que la Comisión de Justicia le agradezco mucho. Y con esto, señor presidente, para poder terminar con todo este tema de los desmanes que existen en los estadios. Pero hay un aspecto importante que dentro del proyecto de ley que presentó mi bancada por mi intermedio, señor presidente, es con relación que se añada un título importante, no título, sino incorporarlo dentro de la fórmula, por su intermedio, señor presidente, a la señora presidenta de la Comisión de Justicia, para que se determine para efectos de seguridad que los palcos privados de propiedad de terceros son parte constitutiva de los estadios y por tanto los propietarios, invitados y espectadores que allí concurran bajo cualquier modalidad se deben someter a las medidas de seguridad que se dictan para todo recinto deportivo y para todos quienes allí ingresen. Eso es importante, señor presidente, porque ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los palcos? Que a veces se piensa que hay una extraterritorialidad. Ellos dicen que estos son como si fuesen departamentos, ahorita en este momento. Terminó su tiempo. Tiene la palabra el congresista Huaycarán Neira.
y le piden una interrupción al congresista Belaunde. Congresista Belaunde. Precisamente en relación con lo que señala el congresista Octavio, se puso esa quinta disposición complementaria en función de las diferencias del régimen de propiedad. Porque no solo se trataba de los propietarios de los palcos, sino concretamente en este estadio monumental había diversos regímenes. Y además esos diversos regímenes de alguna forma también existen en el Estadio Nacional y pueden haber en cualquier otro recinto dedicado a locales de espectáculos, generalmente deportivos, pero no únicamente deportivos, pueden ser también espectáculos artísticos de asistencia masiva. Y entonces es imprescindible en todos esos casos señalar que la policía y los órganos de defensa civil tienen jurisdicción sobre... Tendrían que concederle una segunda interrupción por intermedio del congresista, si lo permite. Gracias, colega. Entonces, es indispensable fijar eso para que la policía pueda entrar y para que no vuelvan a ocurrir las tragedias que han venido ocurriendo. La última, sinceramente y universalmente lamentada, sobre todo por lo absurdo, Bien, gracias, señor presidente. Gracias, colega. Con esta Guayama puede comenzar. Gracias, presidente. Por intermedio, saludar a todos los colegas. Es importante, interesante debatir este proyecto de ley de protección frente a la violencia en los espectáculos públicos, que varios congresistas de diferentes bancadas han hecho llegar su iniciativa legislativa. Por parte de la bancada nacionalista, el congresista Daniela Bogatás ha presentado pues al respecto el proyecto de ley 273. El objetivo del proyecto, vamos a sentar el proyecto que hemos aprobado en la Comisión de Educación, como miembro de la Comisión de Educación. El objetivo del proyecto pues corregir, prever, evitar, sancionar sobre la violencia en los espectáculos deportivos, especialmente en el caso del fútbol profesional. Este proyecto de ley tiene como propuesta pues legislativa puntos claros. En el predictamen aprobado por la Comisión de Educación, en el artículo 2 están las definiciones y concepto. En el artículo 4 obliga a contar con un seguro para los espectadores que cubran riesgo de muerte, invalidez, incapacidad, gastos médicos, gastos de sepelio. La iniciativa legislativa está basada pues en un enfoque de prevención y obliga a los propietarios de los escenarios deportivos a contar, por ejemplo, en el artículo 7 con una posta médica, artículo 8 módulos policiales, artículo 9 sistema de vigilancia, artículo 10 registros fílmicos, artículo 11 identificaciones y filmación del ingreso, artículo 13 empadronamiento de integrantes de las barras. Así también la propuesta crea la Dirección de Seguridad Deportiva del Instituto Peruano del Deporte, que está pues en el artículo 18. Señala también las infracciones y sanciones a los clubes deportivos y a los organizadores de los espectáculos deportivos. Hay infracciones graves, leves, sanciones, que está desde el artículo 24 hasta el artículo 26. También contemplan delitos y faltas en el artículo 27. Y en el artículo 30 se considera campañas también educativas y preventivas. Pero yo quisiera más bien también llamar la atención en el artículo 11 y el artículo 13 de la, que bueno, se nos pasó un poco en la Comisión de Educación. En el artículo 11 se refiere a identificación y filmación del ingreso. Toda persona que acuda a los escenarios deportivos para espectar un partido de fútbol profesional debe estar debidamente identificado portando su documento de identidad.
cuyo ingreso será filmado. Los organizadores de los espectáculos deportivos profesionales son responsables de la grabación del ingreso de las personas al recinto deportivo bajo la supervisión de la Policía Nacional. Eso está bien, pero el artículo 13 dice del registro de empadronamiento de integrantes de barras. Los clubes deportivos profesionales cuentan con el registro de identificación, domicilio, ocupación y o profesión de los barristas, a quienes se les otorga un carné con el que acceden al escenario deportivo. Acá es la contradicción, es decir, se le está pidiendo el DNI, ¿no? Con DNI para el ingreso al evento deportivo, y acá en este artículo con el carné de barrista, que ya no me parece, ¿no? Desde mi punto de vista debe ser para la identificación con el DNI. Entonces, con el carnet, pues, que accede al escenario deportivo y a los beneficios que eventualmente se le confiera. Desde el punto de vista, tomar en cuenta también el artículo 13 del dictamen de la Comisión de Educación, pero quitarle, pues, que solamente el carnet es para los beneficios que eventualmente les confiera, pues, los clubes, ¿no? Y no para la identificación al ingreso al escenario deportivo, que debe ser desde el punto de vista con el DNI, como lo estipula en el artículo 11. Gracias, presidente. Gracias. Tiene la palabra el congresista Delgado. Gracias, presidente. Bueno, me parece sumamente importante que el Congreso esté tomando medidas al respecto luego de los lamentables sucesos que han existido con los espectáculos públicos y con la violencia alrededor, las barras y todo. Tengo un comentario que hacer con relación al tema de los seguros. En los dictámenes se habla de la obligación que tienen los organizadores de estos espectáculos, los clubes deportivos, de contratar un seguro contra los incidentes que pueda haber en estos espectáculos, en fin, lo cual es importante, es positivo. Precisando, algunos dictámenes lo hacen, otros no, precisando que deben ser los espectáculos deportivos profesionales. Digo profesionales porque no vaya a ser de que si hacemos esto extensivo para cualquier tipo de espectáculos, digamos gratuitos, u otro tipo de espectáculos más pequeños, corremos el riesgo de que se vaya a desincentivar este tipo de espectáculos. Por otro lado, una cosa es un espectáculo deportivo masivo en Estadio Nacional o en el Monumental. Obviamente que cuando se cobra una entrada, cualquier prima que se vaya a cobrar o contratar por los riesgos, se diluye en la entrada, digamos, con una gran cantidad de gente. Pero ¿qué pasa con algunos espectáculos en provincia o en distrito que son mucho más pequeñitos? Entonces, el contratar primas, ¿en qué medida puede estar desincentivando, ni siquiera encareciendo la entrada, sino desincentivando? Entonces, yo sugiero que se analice la posibilidad de poner tal vez algún piso mínimo, digamos, a partir de la capacidad para tantos espectadores, en fin, poner algo que evite, digamos, hacer una regla tan general como que a los pequeñitos vayamos a desincentivarlos. Repito, en espectáculos grandes no hay problema porque cualquier póliza se diluye. Y cuando fijamos también el tema de las coberturas, el monto de las coberturas, en qué medida esto está calculado, ¿no? Porque claro, podemos poner nosotros 500 UITs, 200 UITs, pero en qué medida está, digamos, se ha hecho algún estudio para estimar cuánto esto impacta sobre las entradas de los espectadores, porque todo eso, obviamente, cualquier costo que le carguemos se le va a trasladar al público. Gracias, presidente. Solamente para que se tome en consideración esto, fundamentalmente de poner algún límite, digamos, a partir del cual, digamos, estos seguros serían obligatorios. Congresista Mulder, congresista Reyardo. Gracias, presidente.
Presidente, sí, debo de felicitar y saludar la iniciativa que llega tanto de la Comisión de Educación como de la Comisión de Defensa a través de los dictámenes correspondientes y por supuesto a quienes han presentado los proyectos de ley correspondientes. Presidente, esto nace a partir de un incidente muy lamentable. En el año 2009, la joven María Paola Vargas Ortiz fallece producto de un incidente criminal de unos criminales infiltrados en una barra muy importante del país, me refiero al Club Universitario de Deportes, y producto de este accionar delincuencial fallece esta señorita que tenía todo un futuro por delante. A partir de ese momento las autoridades se movilizaron, el entonces ministro Octavio Salazar, hoy congresista y colega, convocó a una reunión de urgencia al Ministerio del Interior en donde participaron varios miembros del Parlamento de aquel entonces, incluso algunos que hemos sido reelegidos, y se decidió crear un grupo de trabajo y es ahí donde se aprueba un proyecto de ley con el Ministerio Público, el Poder Judicial. Tuve el honor de presidir ese grupo y se presenta la iniciativa legislativa a través de la bancada fujimorista y hoy se está actualizando y se está incluyendo en este dictamen que presenta hoy la Comisión de Defensa. Así que yo saludo que haya tenido la insistencia debida en un tema tan importante. Algunos años después tuvimos otra muerte que lamentar, la muerte del joven Walter Oyarce, un padre que está absolutamente dolido por una acción delincuencial, ya no afuera de un recinto deportivo, sino en el interior. Y entonces aquí es importante resaltar, presidente, lo que contempla este dictamen o estos dictámenes de las dos comisiones. Es muy importante, aquí se está normando algo que no ha estado normado con anterioridad. El sistema de vigilancia, por ejemplo, es que hay obligatoriedad de tenerlo en los espectáculos deportivos, en los recintos deportivos. El empadronamiento tan importante de los integrantes de las barras. El congresista Salazar nos ha mencionado que hay todavía pocos empadronados, a pesar de que es un trabajo arduo que viene realizando la policía. Pero el empadronamiento no es de los hinchas, que se entienda bien, es de los barristas que tienen gratis una entrada por entrar al recinto deportivo. Si se les empadrona va a haber un control de parte de las autoridades del club. Y no solamente eso, sino que también contempla este proyecto de ley la responsabilidad solidaria de los directivos de los clubes cuando hay un incidente criminal dentro de su estadio. El caso Oyarce, por ejemplo, tendría que ver con la responsabilidad de los dirigentes del Club Universitario de Deportes. Probablemente no se hubiera dado porque hubiera habido un mayor control por la responsabilidad que tendrían que tener estos dirigentes. Está el tema del seguro, que también es una iniciativa interesante, el límite de edad para integrar una barra, el control y gestión en la venta de entradas, todas tienen que ser numeradas. Esto es un tema que paulatinamente se irá poniendo en funcionamiento, pero es muy importante y creo que todos estos temas hay que resaltarlos. El límite de espectadores, la difusión de sanciones por los actos de violencia, que también hay un compromiso ahí que tienen que tener los medios de comunicación, las infracciones de los clubes deportivos cuando hay incidentes de esta naturaleza, con toda la escala y la tabla de infracciones, infracciones leves, infracciones graves, en fin. Es un muy buen proyecto de ley, o en todo caso son dictámenes que recogen los proyectos de ley que han sido ampliamente analizados, ampliamente debatidos, han estado integrando una serie de comisiones, los distintos actores que tienen que ver en el tema, clubes profesionales de fútbol, Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Federación Peruana de Fútbol, el Parlamento sin duda, en fin, todos los que tienen que ver con este tema de la seguridad en recintos deportivos. Así que, presidente, yo creo que es importantísimo contar ya con una ley de esta naturaleza porque la anterior, o en todo caso la vigente, está absolutamente desfasada y es necesario darle tranquilidad a la gente que va a ver un espectáculo deportivo tranquilamente, en compañía de sus hijos, en compañía de sus seres queridos y que de pronto puede ser víctima de un hecho tan doloroso como el que hemos vivido, me refiero al señor Oyarce o a la señorita contadora que inició que nos movilicemos en este tema y que hoy finalmente esto está dando sus frutos. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Rayardo. Agotado el debate, tiene la palabra la congresista Pérez Tello, presidente de la Comisión de Justicia, primera comisión dictaminadora.
Presidente, sí, habiendo escuchado el debate y enriquecido el dictamen en los extremos que había que mejorarlo, le solicito un corto intermedio para poder buscar consensuar un texto de los 3 predictámenes y de incorporar las sugerencias de los congresistas. Se abre el cuarto intermedio. Señores congresistas, habiendo concluido el debate, se va a marcar asistencia para someter a votación el nuevo texto sustitutorio de los proyectos de ley 967 y 1196 presentado a las 16:09 horas y distribuido a la representación nacional, por el que se propone modificar la ley 29182, ley de organización y funciones del Fuero Militar Policial, presentado por la Comisión de Defensa Nacional. Mientras se va marcando asistencia, le damos la palabra a la congresista Chávez. Se suspendió el debate porque no había el número de esto, pero yo tengo unas acotaciones sobre la norma, presidente. Tengo una preocupación. El Tribunal Constitucional en su momento, creo recordar el año 2003-2004, dio una sentencia por la cual hizo un análisis muy detallado sobre lo que era inconveniente respecto de la ley vigente del Fuero Militar. Y le dio incluso a su sentencia un plazo llamado la vacatio sentencia para que en el entretiempo el Congreso dictara una norma. El Congreso no dictó la norma, no tuvo tiempo e inclusive dictó una norma pequeña diciendo que la anterior ley regía hasta que no sea sustituida, cosa que motivó otra sentencia del Tribunal Constitucional señalando que eso no era legítimo. Pues bien, una de las observaciones que hizo el Tribunal Constitucional estaba referida al régimen administrativo al que se sujetan los miembros del Fuero Militar, considerando que el hecho que dependan de las mismas medidas administrativas de las que dependen los oficiales que no corresponden al Fuero Militar los hacía vulnerables a represalias, a presiones, ¿no? Y que por lo tanto la independencia que debía tener funcionalmente el Fuero Militar no admitía una serie de normas que en ese entonces estaban vigentes, y por eso se dio la ley que hoy está vigente, la ley 29182. Esa ley estaría siendo, y el principio del Tribunal Constitucional estaría siendo vulnerado cuando aquí se pone en el artículo 29 la posibilidad de que se pase al retiro por renovación a los miembros del Fuero Militar. Los miembros, los jueces, los vocales, los jueces, los fiscales del Fuero Militar no pueden estar sujetos a este tipo de decisiones administrativas de la renovación, porque eso los hace vulnerables a las represalias, a las presiones que significa el poder estar investigando a oficiales que tienen el alto mando en las Fuerzas Armadas y en la policía. Por lo tanto, creo, señor presidente, que no es conveniente y solicito que se retire este agregado del artículo 29 que permite que los miembros del Fuero Militar puedan ser pasados al retiro por causal de renovación. La renovación implica una decisión administrativa, de todas maneras arbitraria, señor presidente, arbitraria en el sentido de arbitrio, de quienes tienen el alto mando de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, hacen, reitero, vulnerables a esos miembros de situaciones que pueden quitarles su independencia al momento de pronunciarse en los distintos casos sobre los cuales tienen competencia. Por lo tanto, pido que se retire esta causal que se está agregando en el artículo 29, la causal de renovación. No corresponde, presidente. Gracias. Gracias, congresista Chávez. Tiene la palabra el congresista Urquizo. Bien, presidente, con el ánimo de no entrampar el debate y a estas alturas de la votación en la que ya los señores congresistas se han registrado y la congresista Chávez y a estas alturas de la votación hace una observación temeraria en el sentido que puede frustrar la votación que está orientada a fortalecer el Fuero Militar Policial, ¿no? En ese sentido, presidente, solamente con el ánimo de
de que no se venga abajo más de una hora de debate en relación al tema del fuero. Vamos a estudiar esa parte que ha sido observada por la congresista Marta Chávez referente a la renovación. Entonces vamos a retirar esa parte a fin de que en su conjunto podamos votar sin ninguna observación, señor presidente, ¿no? Lo otro merecerá pues una evaluación al interior de la Comisión de Defensa y en su momento estaremos ingresando, si el caso amerita, una iniciativa legislativa concretamente en el tema de la renovación. Gracias, congresista Urquizo. Vamos a proceder a la votación. Se cierra asistencia. Han registrado su asistencia 72 señores congresistas. Al voto. Ya, de esta manera la representación nacional, siendo las 4 de la tarde con 59 minutos, se alista a votar el proyecto de ley que modifica la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial con la finalidad de que dicha ley sea concordante con el artículo 44 de la Ley de Situación Militar de las Fuerzas Armadas y con el artículo 45 de la Ley de Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú, ambos referidos a las causales de pase al retiro. Cabe destacar que la aprobación de la presente iniciativa tendrá un efecto favorable en la legislación nacional, ya que busca eliminar el conflicto normativo que actualmente se presenta entre el numeral 4.3 del inciso C del artículo 29 de la Ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, y el inciso C del artículo 44 de la Ley de Situación Militar de Oficiales de las Fuerzas Armadas. La modificación de los artículos 5, 10 y 23 de la Ley 29182 contiene 3 fines constitucionales legítimos. Ellos son asegurar que la Sala Revisora Suprema Militar Policial esté compuesta por oficiales generales del Cuerpo Jurídico Militar Policial en situación de retiro y que el presidente del fuero pueda ser un vocal supremo o fiscal supremo conforme al principio democrático y de igualdad de acceso a la función pública. Asimismo, el nombramiento de los vocales superiores, fiscales superiores, jueces y fiscales, así como el dictado de la doctrina jurisprudencial y del régimen de conducta, sean competencia del Consejo Ejecutivo, obedeciendo a una decisión consensuada y planificada para optimizar la línea de carrera judicial y fiscal del fuero militar policial. En estos momentos, votos a favor, 1 en contra, 0 abstenciones. Más, congresista Mulder, abstención. Congresista Perestello, verde. Congresista Iberico, verde. Total, congresista Canches llegó a votar electrónicamente. 72 a favor, 1 en contra, 1 abstención. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de los proyectos de ley 967 y 1196, por el que se propone modificar la ley 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial. Congresista Urquizo. Bien, presidente, asumiendo que existe de por medio una delegación de facultades que tiene que ver con todo el tema de la organización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y en tanto se establece si este tema está o no en el tema de la delegación o que pudiese servir tratándose de una ley de organización y funciones del fuero militar policial para este fortalecimiento, solicito, presidente, la exoneración de la segunda votación por un tema de urgencia, porque podría servir de base para la gran reforma de las instituciones armadas y de la Policía Nacional del Perú. Bien, atendiendo a lo solicitado por el presidente de la Comisión, se va a votar
con la misma asistencia a la elección de la segunda votación. Tiene el uso de la palabra el congresista Bengolea. Presidente, discúlpeme, toda vez que se está pidiendo una segunda votación, yo esperé disciplinadamente porque se estaba ya en la primera votación y no me parecía pertinente hacer una añadidura. Pero antes de la segunda votación quisiera llamar a la reflexión antes del voto, por favor. Por eso estoy pidiendo la palabra después que el señor congresista ha solicitado. Lo que ocurre es que ya están votando, presidente. Pero le rogaría, por favor, y tal vez esto lo pueda aceptar el presidente de la comisión. En el segundo párrafo dice lo siguiente: el Consejo Ejecutivo del Fuero Militar Policial es el máximo órgano de gobierno de administración. Está conformado por los vocales y fiscales supremos militares policiales, que son un total de 12 oficiales generales o almirantes en situación de actividad o retiro que pertenecen al cuerpo jurídico militar policial. Aquí quiero llamar a la reflexión, presidente, y al presidente de la comisión en el siguiente caso. El cuerpo jurídico militar policial está integrado por abogados que se presentan, ¿no es cierto?, y adquieren el grado militar correspondiente y hacen carrera militar, ¿no es cierto?, asimilados al ejército o a la armada o a la FAP o a lo que corresponda. Pero existen casos, presidente, existen casos de oficiales del ejército, la marina o la FAP, que siendo oficiales realizan luego sus estudios de abogado y que se gradúan como abogados, además siendo oficiales, en algunos casos ya estando en el retiro, y que estarían fuera de la posibilidad de integrar este fuero militar policial porque no pertenecen al cuerpo jurídico militar policial, lo cual sería un absurdo. O sea, estoy hablando, por ejemplo, de un almirante o un general que tiene el título de abogado, pero que no pertenece al cuerpo jurídico militar policial. De manera que yo le rogaría que añadiera simplemente una frase que dijera que pertenecen al cuerpo jurídico militar policial u ostentan el título de abogado, con lo cual estaríamos incorporando a los oficiales de carrera, ¿no es cierto?, que luego o en paralelo pudieron hacer estudios de derecho, que se graduaron como abogados y que tienen tanto o más conocimiento que inclusive un asimilado. Si lo aceptase, presidente, yo creo que ese sería el añadido que estaba pidiendo para la segunda votación. Presidente de la comisión. Señor presidente, el congresista Alberto Bengolea plantea una figura inexistente porque aquellos abogados que en este caso se asimilan en la condición de oficiales de las Fuerzas Armadas tienen un procedimiento especial. Obviamente entiendo que la figura que plantea el congresista es al revés, ¿no?, de aquellos egresados, por decir, de los institutos armados, que en el camino obtuvieron el título de abogado, sin que haya sido su profesión original. En este caso estamos hablando de egresado de la Escuela Militar de Chorrillos o de la Escuela de Oficiales de la Marina de Guerra, de la Policía Nacional o de la Fuerza Aérea. Yo lo invitaría al congresista Bengolea para, obviamente, trabajar un proyecto de ley, toda vez que también se tiene que revisar el tema referido al artículo 29.